Sean todos bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver un estudio bien interesante. Está basado en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 16 al 19. Vamos a leerlo. Dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo maldición. Esta cita bíblica ha despertado mucha controversia en el ámbito religioso. Muchos pastores evangélicos y cristianos difieren en este texto. Y el problema es que, algunos dicen que cuando Juan habla aquí del pecado de muerte, dice que esa muerte se refiere a la muerte física. Que cuando un cristiano, alguien ya bautizado para perdonar los pecados y recibe el Espíritu Santo, comete un pecado grave, dice que entonces Dios le quita la vida. Y dan algunos ejemplos, como el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Allí vemos a esta pareja que había prometido vender unas propiedades, y ellos habían puesto en su corazón que todo lo vendido lo iban a dar a la iglesia en su totalidad. Pues bien, ellos vendieron la propiedad, pero no dieron todo lo que habían prometido. Y Pedro se da cuenta, guiado por el Espíritu Santo, y les dicen que porque habían hecho eso, si la propiedad era de ellos, ellos podían quedarse con todo. Entonces Pedro les dice, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Por ese pecado de Ananías y Zafira, de no cumplir lo prometido, Dios le quitó la vida tanto al hombre como a la mujer. Entonces algunos dicen que este pecado de muerte que se refiere Juan aquí es el pecado de muerte física. Bueno, la verdad es que vamos a ver el contexto del texto para que podamos llegar a una enseñanza correcta. Cuando Dios habla del pecado, que todos los seres humanos han pecado desde la juventud, esta palabra pecado es en el griego amartía, y esta palabra amartía está haciendo referencia a errar o no dar al blanco. Así que cuando alguien está pecando, está errando, no está dando en el blanco. ¿Y qué es pecado? Bueno, primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecado es violar la ley de Dios. Peca, no hace la voluntad de Dios, entonces está cometiendo un pecado. Y por ese pecado, esa persona está muerta espiritualmente. Vemos citas, por ejemplo, con respecto a la muerte espiritual, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Allí dice Dios bajo el Antiguo Testamento que el alma que pecare, esa morirá. Y se está refiriendo a la muerte espiritual, que ya vamos a hablar de ella. Luego viene el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23 y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona ha pecado, que dice la Biblia desde la juventud, esta persona está muerta. O sea, desde la juventud, usted desde la juventud ha cometido errores, ha violado la ley de Dios. Y por violar la ley de Dios, Dios lo toma como pecador. Y si usted no se ha arrepentido de esos pecados, entonces usted en ese momento está muerto espiritualmente. Dice Cristo que un hombre se le acercó y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. O sea, este hombre se le había muerto el papá, y él le dice a Jesús: yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Cuando este hombre le dice a Cristo eso, Cristo le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, ¿qué está queriendo decir Jesucristo aquí cuando dice deja que los muertos entierren a sus muertos?
¿Cómo hace un muerto material para enterrar a otro muerto material? No puede, ¿verdad? Es ilógico. Entonces, Cristo se refiere aquí es que a unas personas que estaban muertas en pecados, iban a enterrar a un muerto material. Entonces, por eso Cristo dijo, deja que los muertos, o sea, los muertos espirituales, vayan y entierren a los muertos materiales. Muerte espiritual se adquiere por los pecados que se ha cometido desde la juventud. Cuando Juan, aquí en el capítulo 5 de Primera de Juan, dice que hay pecado no de muerte y pecado de muerte, aquí esa muerte se refiere a la muerte espiritual por el contexto. Este texto, esta carta de Juan se escribió a gente ya bautizada, a gente cristiana. Y hubo gente en ese tiempo, cristianos ya, que estaban cometiendo pecados de muerte. Pero ¿cuál es ese pecado de muerte? ¿Y cuál es el pecado no de muerte? Esa es la gran incógnita que vamos a analizar el texto para llegar a una enseñanza correcta. ¿Cuál es el pecado de muerte? Aquel pecado que te da muerte espiritual. Bueno, el versículo 17 dice: toda injusticia es pecado. En Romanos capítulo 3, de versículo 9 en adelante, dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los seres humanos que han pecado desde la juventud están destituidos. O sea, están muertos espiritualmente, están apartados de Dios. No tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Porque han cometido pecados y no se han arrepentido de esos pecados. Entonces, si pecado que da muerte, es la muerte espiritual, entonces todos los que han pecado están muertos espiritualmente. Somos en cierta forma en este mundo, la gente en este mundo son como zombies, personas que viven, trabajan, hablan y comen, hacen sus quehaceres, pero espiritualmente están separados de Dios. Entonces la enseñanza más correcta aquí en 1 Juan capítulo 5 es una muerte espiritual que se adquiere por los pecados que se ha cometido. El apóstol Pablo en Efesios dice que vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida a través de Cristo. O sea, cuando una persona no se ha acercado a Cristo, no se ha arrepentido y no se ha bautizado, entonces esa persona está muerta. ¿Muerta como? Espiritual. O sea, está separada de Dios. Y eso es lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9. El versículo 8, para no leerlo todo, dice que Jesucristo vendrá en llama de fuego. ¿Cómo va a venir en llama de fuego? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para dar castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. O sea, los que no obedecen a Cristo, los que no obedecen el evangelio, los que no se han arrepentido y se han bautizado, dice, tendrán pena de eterna perdición, excluidos fuera de la presencia del Señor y de su gloria y poder. O sea, una muerte, la muerte que habla aquí Juan es la muerte espiritual. Y vamos a seguir leyendo el texto, el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ojo, aquí este texto es bien importante para entender el contexto de lo que estamos estudiando. ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando dice pecado de muerte? Pecado de muerte es aquel pecado que se está cometiendo continuamente. Aquella persona que no quiere dejar su mal proceder frente a la palabra de Dios, no quiere cambiar su forma de ser, no quiere cambiar su corazón, su pensamiento, su mente en pro a lo que Dios dice, esa persona está practicando el pecado. O sea, todos los que están bebiendo, los que se emborrachan, están practicando el pecado. Eso se les ha convertido en un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento inmediato de esa persona. Entonces está muerta espiritualmente porque ese es el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Es el practicar
las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Recuerde que ya les dije que 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecado es violar la ley de Dios. Amartía, pecar, errar al blanco, eso es pecado. El que no hace la voluntad de Dios está errando, no está dando al blanco, está pecando, no se ha arrepentido y por eso está en ese pecado de muerte, o sea, un pecado que lo está conllevando a una muerte eterna. Una versión de la Biblia para Todos traduce este texto en este momento como pecado de muerte eterna. O sea, el pecado de muerte eterna es la muerte espiritual que adquiere el ser humano por no obedecer a Cristo. Así que si usted está practicando algún pecado, no ha dejado ese mal proceder, ese tiempo ahora que se arrepienta, cree en Cristo y se bautice y cambie su forma de pensar. ¿Por qué? Porque Dios en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios está mandando a todos los seres humanos que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un juicio, dice el versículo 31. Cuando venga Cristo va a haber un juicio y el que no se ha arrepentido en este mundo va a ir a ese juicio y ahí se le va a dictar la sentencia de esa muerte eterna como pago por no haberse arrepentido de esos pecados de muerte que cometió durante estuvo en vida. Entonces es bien importante el texto. Cuando dice pecado de muerte se refiere al pecado espiritual. No se refiere al pecado físico, a la muerte física. ¿Por qué? Porque sea cristiano bien portado o cristiano mal portado o no sea cristiano, igual todos morimos, algún día vamos a morir. Entonces no cabe aquí el caso de los que dicen que se refiere a pecado físico. No cabe dentro del contexto. ¿Por qué? Porque el versículo 18 muy claro está diciendo que todos, pero los que han nacido de Dios no practican el pecado. Pero los que practican el pecado, aún así habiendo nacido de Dios, también van a ese pecado de muerte, están cometiendo ese pecado de muerte. O sea cristiano o no cristiano, si no se arrepiente de lo que está haciendo, que va en contra de la voluntad de Dios, está practicando ese pecado y ese pecado le da una muerte espiritual. A eso se refiere el apóstol Juan en este momento. El versículo 19 quiero que le pongamos mucha atención. Mire lo que dice. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué Juan dice que sabemos que somos de Dios? Por lo que ya les dije, esta carta fue escrita a gente ya cristiana, a gente bautizada, a gente que se había arrepentido, se había bautizado para perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38. Habían conseguido la salvación bautizándose, como dice Marcos 16, 15 y 16. O sea, dice que por eso esta carta se escribió a gente ya cristiana, pero en cuanto a la práctica del pecado que lleva a muerte, también se le puede adjudicar a la gente no cristiana que no quiere arrepentirse. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo, ojo como dice esta cita, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, esa versión que le voy a mostrar, la palabra de Dios para todos, traduce este texto de que el mundo está controlado o manejado por el diablo, dice esta versión. Entonces, las personas que no se han querido arrepentir y bautizarse, sino que siguen su vida como quieren en este mundo, sin obedecer a Dios, están siendo manejados, están siendo controlados no por Dios, sino por el diablo. Es lo que dice el texto, no lo estoy diciendo yo. Y es el Espíritu Santo que habló a través de Juan. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de hablar y cambiar su forma de ser. Cuando usted se arrepiente, entonces usted va al bautismo, se sumerge en el agua, que eso quiere decir la palabra bautismo,
se sepulta con Cristo y cuando sale el agua resucita con Cristo. O sea, en ese bautismo Dios le perdona todos los pecados y usted ya no está en el pecado de muerte. De ahí en adelante comienza una vida consagrada a Dios conforme es su voluntad. Entonces, Juan está diciendo que el pecado de muerte, ¿cuál es? Que él dice, por el cual digo yo que no se pida, es el practicar algo que va en contra de la voluntad de Dios, sea muy grande o sea muy pequeño. ¿Por qué digo esto? Porque a algunas personas les parece que es normal y dicen que es una mentirita piadosa, pero Cristo dice mentira es mentira. Cristo le dice a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ellos se enojan y dicen, pero nosotros no somos nacidos de fornicación. Y Cristo les dice, ustedes son hijos del diablo porque ustedes mienten, porque el diablo miente desde que fue creado. Y ustedes están mintiendo. O sea, todo el que miente se está haciendo hijo del diablo, es lo que dice Cristo. Entonces, una mentira o una mentira piadosa, como dicen algunos, es pecado. Si usted lo está diciendo constantemente y no la deja, no cambia esa forma de ser, no deja de decir mentiras, entonces está practicando el pecado de muerte. El problema es que no solamente usted ha hecho eso, sino que además de eso, no solamente miente, sino que dice malas palabras y ahí ya usted sabe que sigue para allá. Malas palabras, borracheras, insultos, adulterio, fornicación que cometen algunos. Entonces, esas personas que no se han arrepentido, que no han cambiado su forma de ser, que no entregan su corazón a Cristo, están en el pecado que les está dando una muerte eterna. Por ese pecar y no arrepentirse, entonces Dios dice que tú por tu dureza y corazón no arrepentido estás atesorando castigo para el día de la ira. O sea, no es Dios que los quiere castigar, sino que uno mismo, cuando uno desobedece a Dios, cuando no hace lo que Dios manda, nos entrega a Cristo, entonces está practicando el pecado y no hay una comunión con Dios y es como uno mismo se está amontonando castigo para el día de la ira, o sea, se le está acumulando los pecados. Entonces es importante que usted se arrepienta y se bautice para que Dios le perdone esos pecados que usted ha cometido desde la juventud, los pecados que usted ha cometido y ha ofendido a Dios. Cuando usted se bautiza, según Hechos 2:38, Dios le da perdón de pecados y el Espíritu Santo y usted es una nueva criatura. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Cuando una persona está practicando el pecado, está muerta, pero cuando se acerca a Cristo, reconoce su bajeza espiritual, reconoce que ha ofendido a Dios desde la juventud y decide entregar su vida a Cristo, arrepentirse, bautizarse, ahí Dios, a través de Cristo, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. Igual un cristiano, si usted ya es bautizado, se arrepintió, se bautizó para perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo, y usted está cometiendo un pecado, o sea, está en la práctica de ese pecado, y usted no quiere arrepentirse, usted está en ese pecado de muerte espiritual. Si usted no se arrepiente y practica ese pecado, o sea, que usted está muerto espiritualmente. Juan dice, si ves a tu hermano que está cometiendo un pecado no de muerte, entonces ora por él. ¿Cuál es el pecado no de muerte? Es aquel pecado que una persona ya cristiana comete, ofende a Dios, pero se arrepiente. Ese es el pecado no de muerte. ¿Por qué? Porque a través del arrepentimiento, Dios te perdona esos pecados a través de Cristo, cuando ya estás bautizado. Cuando un cristiano ya bautizado peca, no tiene que volverse a bautizar. Simplemente pedirle perdón a Dios por medio de Cristo. Y Cristo intercede por usted ante el Padre y el Padre lo perdona porque Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, el pecado de muerte es la práctica, el no obedecer, el rechazar al Hijo de Dios como único y suficiente Salvador. Eso se le convierte a usted en un pecado de muerte. Y en este momento, según la palabra de Dios, si usted no se ha arrepentido de esos pecados y no se ha bautizado, entonces usted está muerto espiritualmente. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, vosotros estando muertos, ¿en qué? En vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, dice,
Él, o sea, Dios nos dio vida a través de Jesucristo. Cuando usted se arrepiente, se bautiza, usted adquiere vida eterna en Cristo Jesús. Por eso le aconsejamos que se acerque a Cristo, crea en Jesucristo y no solamente crea en Él, créale a Él, que Él le salva. Pero ¿cómo le salva a Él? Usted dejando ese mal proceder que tiene frente a los mandamientos de Dios. Recuerde, si usted está violando el mandamiento de Dios, entonces usted está pecando, usted está en pecado que lo está llevando a la muerte eterna. Pero si usted se arrepiente, se bautiza y deja esa práctica del pecado, Dios le da vida eterna en Cristo Jesús. Porque Dios lo prometió y Él lo cumple. Entonces hemos aprendido por el contexto que el pecado de muerte es la práctica del pecado, no dejar el pecado, seguir en esa tónica. El que se emborracha y lo sigue haciendo está en un pecado de muerte. Tiene que dejar la borrachera. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 8 en adelante dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y dentro de esa lista están los mentirosos, están los ladrones, los homosexuales, los mentirosos y los borrachos. Dice, no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se está practicando eso. Entonces hay que dejar la práctica del pecado a un lado y comenzar a practicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios me le bendiga.